Buen día, padrinos y madrinas. Me da mucho gusto hoy pues acompañarlos con esta reflexión. Vamos a reflexionar juntos un pasaje del Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículos 45-51. Antes de comenzar, quiero rápidamente decirles, hay una palabra que me gusta mucho. Esa palabra es la palabra sabiduría. Y sabiduría tiene que ver con la palabra sabor. Leer el Evangelio es eso, pues percibir la sabiduría de Jesús, alimentarnos de esa sabiduría y saborear el mensaje. Hay cosas muy interesantes en este Evangelio que hoy vamos a compartir. Del Santo Evangelio, según San Juan. En aquel tiempo Felipe se encontró con Natanael y le dijo: hemos encontrado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas. Es Jesús de Nazaret, el hijo de José. Natanael replicó: ¿acaso puede salir de Nazaret algo bueno? Felipe contestó: ven y lo verás. Cuando Jesús vio que Natanael se acercaba, dijo: este es un verdadero israelita, en el que no hay doblez. Natanael le preguntó: ¿de dónde me conoces? Jesús le respondió: antes de que Felipe te llamara, te vi cuando estabas debajo de la higuera. Respondió Natanael: Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Jesús contestó: tú crees porque te he dicho que te vi debajo de una higuera. Mayores cosas has de ver. Después añadió: les aseguro que verán el cielo abierto, a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Pues un evangelio, como decía, muy interesante, ¿verdad? Empiezo por decir que Natanael es un maestro de la ley. Es una persona estudiosa, es una persona crítica, una persona escéptica, pero impresionante porque además de eso es una persona sencilla, es una persona humilde. En México tenemos una expresión que dice: el cargo se le subió a la cabeza. Hay gente que es así, que cuando tiene un puesto importante, pues entonces es una persona un tanto prepotente, un tanto altiva. Natanael no es así. Es una persona, como digo, culta, bien formada, inteligente, pero a la vez sencilla. Y lo resumo con una sola frase, pues muy elocuente, que es una persona, es un maestro, pero tiene corazón de discípulo. Y este maestro, ¿verdad? No hace mucho ruido, no habla mucho, es una persona cauta, así lo escuchamos en el Evangelio de hoy. Una persona que no presume de sus conocimientos, que es simple, sencillo, que es directo. ¿Y qué pasa en el Evangelio? Ya lo escuchamos. Lo que ha sucedido es que Felipe se acerca a Natanael y le dice, le da una noticia y le dice: hemos encontrado al Mesías que nació en Nazaret. Y entonces Felipe espera que Natanael tenga una respuesta de mucha alegría, porque es un hombre estudioso, un hombre con la cabeza metida en los libros. Y si han encontrado al Mesías, pues Felipe piensa que Natanael se va a poner contento. ¿Y cuál es la respuesta de Natanael? Natanael lo que hace es lanza una frase hiriente y dice: ¿cómo es posible que Nazaret pueda valer algo que valga la pena? Es decir, le parece una ciudad muy, muy simple para el nacimiento del Mesías, y critica. Y un poquito, pues eso expresa crueldad, expresa pues un rechazo hacia la noticia que le presenta Felipe. Aquí viene la parte interesante del Evangelio. Felipe recibe esa respuesta de Natanael y lo que dice Felipe es muy sencillo, es muy escueto, son solamente 2 palabras.
La única respuesta de Felipe es: ven y lo verás. Hay mucha sabiduría detrás de eso. Hay mucho que aprender detrás de esa frase. En realidad lo que dice Felipe es: mira, no voy a discutir contigo, tú eres un especialista, tú sabes mucho de las Escrituras, pero lo que tienes que hacer es ven y ver lo que está pasando. Ven y verás. No tengo elementos, no tengo una formación, no tengo una capacidad, no tengo inteligencia para resolver ese problema. Pero sí te digo una cosa: ven y verás. Compruébalo por ti mismo. Haz la experiencia. Conoce a Jesús. Y una vez que lo conozcas, tú vas a darte cuenta de lo que yo te estoy diciendo. Y yo pienso que esa frase tiene que calar en nuestro corazón. Tiene que despertarnos y enseñarnos algo muy importante. El que salva no eres tú ni soy yo. El que salva es Jesucristo. Y entonces nuestro trabajo consiste en acercar a la gente a Cristo, porque Cristo es el Salvador, es el Mesías, es el que tiene el poder. Nuestro trabajo como sacerdotes misioneros y en general como laicos es solamente eso: decirle a la gente: haz la experiencia de Dios, compruébalo por ti mismo, ten la experiencia de fe. Hace unos días le decía a una persona: mucha gente rechaza la fe, pero es porque no la ha probado. Y eso es lo que hace Felipe en este caso, ¿verdad? Le dice a Natanael: prueba lo que te estoy diciendo, acércate a Jesús y por tu propia cuenta convéncete. Hay gente que se acerca a nosotros, los sacerdotes. A mí me ha pasado muchas veces, me pasó con una persona que quiero mucho y me decía: ¿por qué, Alfonso? ¿Por qué mi Dios se llevó a mi esposo? Si mi esposo era un hombre justo. ¿Cómo me explicas eso? ¿Qué me puedes tú decir? Una persona justa, inteligente, sabia, santa, a los 30 y tantos años se muere. Y me quedo sola, y me quedo con preguntas. Esa persona había sufrido esa pérdida durante 20 años. ¿Y yo qué puedo decirle a esta persona? Le voy a presentar 8,000 páginas de argumentos, pues no la voy a convencer. Quien tiene que convencerla es Jesús mismo. Nuestro trabajo es que esa persona se acerque a Jesús, invitarla a hacer la experiencia. Y por supuesto, otra ayuda muy importante es la oración. Hay que orar por esas personas que tienen preguntas, que tienen dolores y que se alejan. Eso se puede hacer y es muy efectivo, hacer la oración. San Agustín, antes de ser santo, era una persona pues que vivía en el mundo, una persona pecadora, una persona que abusaba de los placeres, una persona totalmente alejada de Dios, totalmente lejos de su presencia, un pecador corrompido. Y su madre, Santa Mónica, pues se dedica a orar por su propio hijo. Pero no hay cambios. Agustín sigue en lo suyo, sigue sumido en su vida de pecado, lejos de Dios. Y después, en cierto momento, Santa Mónica va con un santo, San Ambrosio, y San Ambrosio le dice esta invitación. Le dice a Santa Mónica: mira, te voy a decir dónde está el problema. El problema es que tú le has hablado a Agustín mucho de Dios. Ahora, ¿qué tienes que hacer? Lo que tienes que hacer ahora es hablarle a Dios de Agustín. Esa es la oración que Jesús nos invita a hacer por los demás. Háblale a Dios de tu esposa, háblale a Dios de tus hijos, de tus compañeros, de tus amigos. Y entonces hay un efecto muy fuerte y muy sanador. Nuestro trabajo es orar por los demás. Y en esa oración Jesús va a hacer milagros.
En esa oración Jesús va a dar explicaciones que tú y yo no podemos dar, porque no somos Dios. Es decir, hay que dejar a Dios ser Dios. El trabajo le toca a Él. Nosotros debemos de ser como Felipe, que invitamos a la gente, pero que al final la gente tiene que acercarse a Cristo, porque en Cristo están las respuestas. Hay otro punto interesante, hacer preguntas. Es bueno hacer preguntas sobre la fe, es bueno reflexionar la fe, es bueno incluso tener dudas sobre la fe. La respuesta es sí, es bueno. Hay que reflexionar. Jesucristo no se molesta cuando una persona utiliza su inteligencia y hace preguntas y cuestiona. Y no está del todo seguro. Y confronta lo que se dice en las Escrituras. Eso no es lo malo. Lo malo es aquellas personas que nunca preguntan, que nunca reflexionan y que sin embargo dejan la iglesia. Eso es lo difícil, ¿verdad? Eso es lo triste. Natanael es una persona que pregunta, es una persona que dice, mira, dices que en Nazaret nació el Mesías, Jesucristo. Pues fíjate que no lo entiendo. Fíjate que me cuesta trabajo comprenderlo. Y eso no le molesta a Cristo. Como digo, lo que molesta es la gente que no reflexiona y que tiene prejuicios contra la iglesia sin pensar, sin conocer qué es realmente la iglesia. Pues entonces esta frase, una frase muy pequeña, 2 palabritas, ven y verás. Eso hay que decírselo a la gente y hay que decírnoslo a nosotros mismos, ¿verdad? Ser capaces de tener la experiencia de Dios. Esa experiencia de Dios que sana, que levanta y que potencia el corazón humano. Gracias por su atención y que Dios los bendiga.